Buenos días. Bueno, en la clase de hoy vamos a concluir la clase analizando los circuitos que se pueden implementar a partir de un dispositivo electrónico denominado amplificador operacional. Previo a eso, vamos a tener que estudiar y analizar dos conceptos previos. Uno es el de la estructura de un amplificador denominado amplificador diferencial y posteriormente vamos a ver conceptos básicos de realimentación. Bueno, comencemos con el amplificador diferencial. ¿Qué es un amplificador diferencial? Es un dispositivo que, como su nombre lo indica, amplifica la diferencia entre dos señales de entrada. ¿Qué implica esto? Es un amplificador que, a diferencia de los que vimos anteriormente, tiene dos entradas. Por esas dos entradas se pueden ingresar dos señales. A la salida, tenemos una sola salida, vamos a encontrarnos con la amplificación de la diferencia de las señales de entrada. Por lo tanto, si nosotros ingresamos dos señales iguales a las entradas de este amplificador diferencial, la salida deberíamos tener una señal nula. Bueno, esta bondad del amplificador diferencial se mide a partir de una relación de rechazo de modo común. ¿Qué significa esto? Para poder lograr lo que describimos al principio, que amplifique solo la señal diferencial de las dos entradas, tiene que cumplir ciertos requisitos que estos requisitos son ideales, o sea, no siempre es posible lograr esto. ¿Qué significa? Que puede ser que parte de la señal común a ambas entradas aparezcan también a la salida. Por lo tanto, la clase de amplificador diferencial que vamos a ver hoy básicamente se basa en poder hallar la ganancia a modo diferencial y la ganancia a modo común. De hecho, está que la ganancia a modo común, si el amplificador diferencial fuera ideal, debería ser 0. Ganancia a modo común significa que ingreso la misma señal por ambas entradas, a la salida debería tener una señal nula. Bueno, en eso básicamente se va a basar todo el análisis de lo que vamos a ver de amplificador diferencial. Bueno, en este esquema estamos viendo el circuito de un amplificador diferencial. Fíjense que no difiere mucho de los amplificadores que hemos visto anteriormente con transistores bipolares. Simplemente consta de dos amplificadores, como los vistos anteriormente, y que tienen en común la misma resistencia de emisor. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué notamos aquí? Que no tenemos las resistencias de entrada, las famosas R1 y R2 de polarización. ¿Por qué? Porque no nos hace falta para polarizarlo. ¿Por qué no nos hace falta? Simplemente, si nosotros miramos, la resistencia de emisor no está colocada a masa, sino que está colocada a una tensión de continua de valor negativo. Por lo tanto, una forma de polarizarlo significa un análisis en continua. Supongamos que esto es 0, que este punto, esta entrada, está a masa. Si está a masa, si yo miro el circuito de entrada, yo voy a tener acá un valor negativo, con lo cual si acá tengo 0 y acá un valor negativo, yo puedo hacer circular una corriente de continua. Eligiendo correctamente la resistencia RE, por lo tanto yo voy a poder polarizarlo en el punto Q que yo prefiera. Lo mismo ocurre, no solo ocurre con Q2, con Q1, sino también con Q2.
Fíjense de nuevo que RE es común tanto al transistor Q1 como al transistor Q2. Si nosotros analizamos, por lo tanto, la malla de entrada, vamos a ver que en continua, ¿está bien? En estático, un análisis estático, vamos a tener 0 volt, va a ser igual a la caída de la tensión base emisor, más la corriente del emisor 1, más la suma de la corriente del emisor 1 y del emisor 2, por RE, menos la fuente de tensión. De esa manera, si yo quiero polarizarlo en un determinado ICQ, si consideramos que IEQ es igual a ICQ, nosotros, si tenemos el valor de VCC y de la tensión base emisor, que generalmente está entre 0,6 y 0,7 volt, nosotros podemos diseñar y encontrar el valor de RE para polarizarlo en el punto que nosotros querramos. Por otro lado, la malla de salida va a ser 2 veces VCC, porque tengo VCC y menos VCC, la diferencia de tensión es 2 VCC, es igual a la caída en la tensión colector-emisor por la corriente de colector por RC más 2 veces RE. 2 veces RE porque está atravesada por 2 veces la corriente. Esa sería la forma de polarizarlo. Si yo miro la característica de salida de uno solo de los transistores, la resistencia es RC más 2 veces RE, y la tensión a la cual la recta de continua parte es de 2 veces VCC. Recuerden porque tengo dos fuentes, VCC y menos VCC. Así puedo encontrar el valor de ICQ y VCEQ. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Supongamos, ahí tengo el amplificador diferencial y que yo en una de las entradas ingreso una señal que es la suma de dos señales A más B, y que en la otra entrada del transistor Q2 ingresa una señal A. ¿Qué quiere decir? Que común a ambos tenemos la señal A. Por propiedad del amplificador diferencial, la señal común a ambos no debería aparecer a la salida. Yo ese mismo circuito lo puedo representar de esta manera. Digo que ingreso una señal B más una señal A en el transistor Q1, y en el transistor Q2 solamente ingresa la señal A. Estoy haciendo un arreglo, quiero aclarar, para después poder hacer un análisis, porque como ya dijimos anteriormente, lo que yo quiero hallar es la ganancia a modo diferencial y la ganancia a modo común para hallar una expresión de la relación de rechazo en modo común, que es el cociente entre ambas ganancias. Bien, sigo. Esta señal V yo podría representarla como la suma de dos señales, V sobre 2 más V sobre 2. Y este punto, a su vez, es el mismo que este y es el mismo que este. Por lo tanto, si yo divido esta señal en V sobre 2 y otra señal V sobre 2 y esta la traslado a este punto, el circuito va a ser equivalente. Fíjense, si yo hago esto, partí esta señal en dos y a su vez corrí
una de esas señales, una de esas mitades acá. Como yo cambie el signo más menos, porque esto tendría que ser más menos y otra más menos. Como yo cambié el signo acá, a este valor le puse menos b sobre 2. ¿Por qué hago eso? Porque ahora les voy a presentar cómo se analizan este circuito para hallar las ganancias. Lo que hacen es representarlo de esa manera. Yo lo que intenté previamente es explicar por qué en los libros, en la bibliografía, aparece así. Una señal a modo común que ingresa a los dos y una señal diferencial que una mitad ingresa a una y otra mitad ingresa a otra. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Si yo quiero hallar la ganancia a modo diferencial, lo que voy a hacer es despreciar esta, hacer superposición. Primero, considerar solo las ganancias a modo diferencial, hallar el circuito incremental de esta configuración y a partir del circuito incremental hallar la ganancia como hacíamos antes. Después, la ganancia en modo común, ¿cómo hago? No considero ninguna de estas ganancias, considero solo a modo común, realizo el incremental y hallo la ganancia a modo común. Bien, primero un par de aspectos que en las bibliografías suelen figurar, que yo considero que por ahí no es necesario tenerlos en cuenta. Dice que la señal de entrada al transistor 1 es la señal diferencial dividido 2 más la señal en modo común. Lo mismo dice con la señal de entrada al transistor Q2. La señal de entrada a modo diferencial es la entrada 1 menos la entrada 2. ¿Cómo va a quedar? Y la señal a modo común va a ser BI1 más BI2 sobre 2. ¿Está bien? De la misma manera procede con la salida. Hace exactamente las mismas consideraciones. Define la ganancia a modo diferencial como la tensión de salida a modo diferencial sobre la tensión de entrada a modo diferencial. Está claro. Y la ganancia a modo común, la tensión de salida a modo común sobre la tensión de entrada a modo común. ¿Qué es lo que yo quería? Que no me apareciera, si la señal es a modo común, que esto sea 0. ¿Está bien? Por lo tanto, esto sea 0. Con lo cual, la relación de rechazo a modo común, si esto es 0, debería tender a infinito. Eso idealmente. Para que eso ocurriera, este transistor debería ser idéntico a este. Esta resistencia debería ser idéntica a esto, que es imposible de lograr. Eso ya lo hemos visto fundamentalmente con los transistores. Los beta de los transistores no son iguales, por más que el proceso de fabricación sea igual. La tensión base-emisor de los transistores tampoco son exactamente iguales, con lo cual lograr que esto sea infinito es imposible. Lo que queremos ver es de qué depende, hallar las expresiones de esto, ver de qué depende de que esto sea lo más grande posible. Entonces, repito antes de salir de acá, hallar la ganancia a modo diferencial es considerar solo estas dos señales y esta no. ¿Cómo haría un circuito incremental de esto? Si esto no lo considero, tengo esta señal, tengo masa, esta señal, el circuito incremental, para pasar de la base al emisor, paso a través de H y E, llego al emisor, en el emisor
tengo la resistencia RE, y esto masa. ¿Se acuerdan que se pasivaba en las fuentes cuando analizaba en alterna? Para pasar al colector, tengo la fuente de corriente dependiente de la corriente de base y la resistencia del colector a masa. Con este hago exactamente lo mismo. Bueno, este entonces es el circuito incremental. El del transistor 1, tengo la señal H y E. No digo H y E1 porque considero que los transistores son iguales. ¿Está bien? H y E, llego al emisor y para pasar al colector paso a través de HFE por IB1, y lo mismo ocurre con el transistor 2. Este es el circuito incremental que tengo que hallar. Tengo que hallar la ganancia de tensión de este circuito incremental. Antes que eso, vamos a hacer algunas mallas eléctricas muy sencillas. Primero, la primera malla que vamos a hacer, vamos a partir de acá y vamos a hacer este recorrido. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, vamos a ir por acá y vamos a llegar acá. Entonces digo que esta tensión es igual a esta caída más esta caída, pero esta caída no es caída, sino que es subida de tensión. Fíjense que la corriente viene así. Por eso, este tiene positivo, este tiene negativo. Y este también es subida de tensión menos BID sobre 2. De esta ecuación, si yo paso BID sobre 2 menos BID sobre 2 del otro lado, voy a tener 2 veces BID sobre 2, o sea, voy a tener BID. Voy a llegar a esta ecuación, que BID, la señal a modo de entrada, a modo diferencial, es I de base 1 menos I de base 2 por H y E. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir? La caída en RE, que la llamo V sub E, es debida a la corriente IB1, a la corriente HFE por IB1, IB2 y HFE por IB2. Es lo que escribe en esta ecuación. ¿Qué otra malla puedo hacer? Esta que viene por acá, viene por acá, viene por acá y viene por acá. O sea, digo que esta tensión BID sobre 2 es igual a IB1 por HIE más BE. De la conjunción de estas tres ecuaciones, voy a llegar a esta conclusión. Que la suma de IB1 más IB2 multiplicado por la suma de dos resistencias, fíjense, una resistencia es HIE sobre 2 más RE por 1 más HFE. HFE, ¿se acuerdan en el beta del transistor? Eso es igual a 0. Ahora, HIE no vale 0. RE no vale 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que IB1 más IB2 vale 0. Por lo tanto, IB1 es igual a menos IB2. ¿Está claro? Si IB1 es igual a IB2, la caída V sub E, la caída en RE, vale 0. No se preocupen, ya se los voy a mostrar, pero en la ecuación que hicimos de V sub E dependía de estas corrientes. Si IB1 era igual a menos IB2, la caída en el emisor vale 0. Con lo cual es como si no existiera RE para el circuito incremental. Por lo tanto, yo puedo hacer este circuito en alterna, ¿está bien? Por eso pongo esto a masa y por eso pongo esto a masa, no pongo BCC y menos BCC, y no pongo RE,
tengo una masa virtual. ¿Está bien? El emisor está directamente a masa porque no hay caída en RE. ¿Cuál es el circuito incremental de esto? Es BID sobre 2, HIE, el emisor a masa, HFE por IB1 y RC a masa. Sacar la ganancia, que sería la ganancia a modo diferencial, porque solo tuvimos en cuenta las tensiones diferenciales, es muy sencillo. La ganancia a modo diferencial me va a dar menos, o sea, está claro que si lo saco del colector me desfasa 180 grados, eso está claro, pero si no, hacen la relación de las corrientes. Este potencial es más alto que este porque la corriente viene así. Es menos HFE por RC sobre HIE. Miren qué sencilla que es la ganancia a modo diferencial del amplificador diferencial. Bueno, ya hallamos un término de la relación de rechazo de modo común, que es el numerador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la ganancia a modo común. No voy a tener en cuenta las señales diferenciales, solamente voy a tener en cuenta la ganancia a modo común. Antes de pasar a eso, les voy a mostrar por qué esto es. Porque si IB1 es igual a menos IB2, B sub E es 0. Se los quería mostrar porque no es fácil memorizarlo. Bien, el circuito incremental, teniendo en cuenta las señales a modo común, que ingresaban a ambas bases, no era dividido 2, ingresaba a esta base e ingresaba a esta base. Si yo miro la impedancia de acá para allá, si yo quiero calcular esa impedancia, ¿qué hago? Mido la corriente y si sé la tensión, digo que esa tensión dividido esa corriente, que es IE1, me va a dar la impedancia Z1, lo mismo con Z2. Ahora, IE1, ¿qué es? IB1 más HFE por IB1. Este es ZE1 y este es ZE2. Bien, hasta acá todo bien. Lo mismo ocurre con la impedancia 2. Vamos a hacer de nuevo esta malla. B y C es igual a la caída en HIE más la subida, digámoslo, por eso el signo menos, en el HIE del otro transistor, más B y C. Si yo paso esto para el otro lado, B y C menos B y C es 0, con lo cual me queda IB1 por HIE menos IB2 por HIE igual a 0, con lo cual IB1 me da que es igual a IB2. La caída en la resistencia RE es la suma de todas las corrientes, de IB1, HFE por IB1, IB2, HFE por IB2, pero a su vez IB1 es igual a IB2, con lo cual llego a esta expresión. 2 veces RE por IB1 por 1 más HFE. Si yo analizo un solo transistor que me proporciona la corriente de IB1, tengo que poner una resistencia que valga 2 veces RE para que no se me modifique la caída de tensión. O sea, voy a considerar solamente un solo transistor, por lo tanto acá voy a poner 2 veces RE debido a la corriente que viene por acá y que también me provoca caída. ¿Está claro? Eso ya algo hemos visto también en circuitos. Acá lo vuelvo a repetir.
a las ecuaciones. Y esto es lo que yo les digo. Si yo considero un solo transistor, por donde va a circular solamente la I de base 1, pongo 2 veces RE. Esto analizado en alterna, lo tengo a masa. Por lo tanto, el circuito incremental es el que estamos viendo aquí. Hallar la ganancia de tensión de esto es relativamente sencillo. Z de 1 igual a Z de 2 igual a 2 veces RE, y la ganancia a modo común me da esta ecuación. HF por RC, también con signo menos, desfase 180 grados, HIE más 2RE por 1 más HFE. Tengo la ganancia a modo diferencial, tengo la ganancia a modo común. La relación de rechazo a modo común es el cociente entre ambas. Fíjense, la relación de rechazo a modo común me queda de esta forma. HIE es característico del transistor, HFE también. Por lo tanto, la única forma de hacer que esto sea alto, yo quiero que tienda a infinito. ¿Recuerdan? Yo quiero que esto sea cero, que no me amplifique las señales a modo común. ¿Por qué a modo común no quiero que me amplifiquen? Porque si entra ruido en mi señal, el ruido va a entrar por las dos entradas, no va a elegir una entrada si hay ruido eléctrico. Yo quiero que a la salida ese ruido eléctrico no se me amplifique, porque si no se me mezcla con la señal. Ese es el objetivo de la ganancia del amplificador diferencial, que no me amplifica los ruidos eléctricos, me amplifica solo la señal. Bien, entonces, para que esto sea alto, necesito una RE alta. Bien, si quiero que sea infinito, RE debería ser infinito. Ahora, si RE es infinito, ¿cómo hago yo para polarizar? Si esto es muy alto, necesito fuentes muy altas para hacer circular una ICQ. Bueno, ¿cómo hago entonces? Lo que puedo hacer es reemplazar RE por una fuente de corriente. ¿Qué características tenía una fuente de corriente ideal? Yo, por ejemplo, quiero hacer una fuente de corriente de 20 mA porque esa es la ICQ que yo quiero. Bueno, construyo una fuente de corriente. ¿Qué impedancia tiene la fuente de corriente ideal? Infinita. ¿Recuerdan? Las fuentes de tensión tienen impedancia cero, las ideales, y la fuente de corriente infinita. Entonces, con una fuente de corriente yo puedo polarizar en el valor que yo quiero y a su vez la impedancia es infinita. Así, ¿cómo construyo una fuente de corriente? Veamos. Yo tendría que poner aquí una fuente de corriente. En vez de poner RE, esto es el emisor, y acá teníamos RE, ¿se acuerdan? RE que iba a menos VCC. Yo lo reemplazo por este circuito. Y yo les digo que esto es una fuente de corriente y que tiene una impedancia alta. ¿Por qué es una fuente de corriente? Observemos. La caída base emisor la podemos considerar constante. La caída de tensión entre la base y el emisor es constante. Esta tensión es constante. Por lo tanto, la tensión que tengo entre este punto, que es la base, y este punto, que es masa, es constante, porque es la suma de dos tensiones constantes. Si este transistor tiene una ganancia de corriente beta, o HF de 100. Si yo quiero acá hacer circular 100 mA, supónganse, la corriente de base tiene que ser 1 mA. Si yo sé esta tensión que es constante, pongo la resistencia que necesite para que esta tensión dividido esta resistencia me dé 1 mA. Por lo tanto, por acá circula 100 mA y lo polarice en 100 mA si yo quería polarizarlo en ese valor. Diré ejemplo numérico para que sea más fácil.
podría haber dicho 10 mA. Y bueno, si sé el beta del transistor, calculo la corriente de base y luego calculo la resistencia. ¿Está claro? Entonces que esto es una fuente de corriente. Bien, ahora, está bárbaro, yo lo polaricé. ¿Qué impedancia representa el colector emisor? Esto sería RE. Yo lo reemplacé RE por este colector emisor. En el colector emisor, ¿recuerdan qué es lo que tenía entre el colector emisor? Que tenía una fuente de corriente y una impedancia 1 sobre HOE, que generalmente en el circuito incremental la despreciábamos porque era muy alta. Por lo tanto, si esta es una fuente ideal, impedancia infinita, en paralelo con 1 sobre HOE, ahora mi nueva RE es 1 sobre HOE, que es muy alta. Por lo tanto, en esta ecuación, en vez de poner RE, si yo realizo una fuente de corriente, pongo 1 sobre HOE, que es muy alta. Por lo tanto, la relación de rechazo en modo común es lo suficientemente alta como para rechazar los ruidos que son comunes a ambas entradas. Con esto termino de explicar lo que es amplificador diferencial. Hasta acá llegamos y ahora vamos a pasar a ver el otro concepto, que es realimentación. Bueno, otro de los conceptos que son necesarios previo a la introducción del estudio de los amplificadores operacionales, es el concepto de realimentación. Bueno, vamos a hacer un estudio de realimentación, un estudio básico, que luego nos permita realizar aplicaciones, fundamentalmente aplicaciones lineales con amplificadores operacionales. El concepto de realimentación consiste básicamente en tomar una porción de la salida e inyectarla nuevamente a la entrada. En la figura vemos un esquema en donde A es la ganancia del sistema a lazo abierto, beta es la porción o la muestra de la tensión de salida que es reinyectada a la entrada, y B sub I es nuestra señal de entrada, B sub 0 la señal de salida. Bueno, en este esquema nosotros podemos ver que B, que es la entrada al bloque de la ganancia a lazo abierto, es la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión y la muestra de la salida. Si nosotros tenemos que B sub R, que es la muestra de salida, es beta con beta, un valor menor que 1, beta por B sub 0, y a su vez tenemos que B sub 0, que es la tensión de salida, es el producto de la ganancia a lazo abierto del sistema multiplicado por B, que es la entrada al bloque, nosotros podemos despejar de allí el valor de B como B sub 0 sobre A. Perfecto. Ahora B dijimos que era la diferencia entre la señal de entrada y la muestra realimentada. Y si nosotros reemplazamos B sub R aquí y igualamos B a B sub 0 sobre A, llegamos a la conclusión que la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada ahora es A sub R. A sub R la llamamos ganancia a lazo cerrado, del mismo modo que a la llamábamos ganancia a lazo abierto.
Esto es, si yo no realizo realimentación, B sub 0 sobre B sub I es A, que es la ganancia a lazo abierto. En el caso de realimentar, nuestra ganancia, que es la relación entre la salida y la entrada, ahora toma esta forma. Bueno, repetimos de nuevo la expresión de la ganancia a lazo cerrado. Y si nosotros miramos el denominador, si analizamos el denominador, si este valor 1 más la ganancia a lazo abierto por beta es menor que 1, A sub R va a ser mayor que A. ¿Está claro? A ese sistema de realimentación lo vamos a llamar realimentación positiva. De modo contrario, si el denominador es mayor que 1, A sub R, la ganancia a lazo cerrado, va a ser menor que la ganancia a lazo abierto. Si esto es lo que ocurre, la realimentación, decimos que la realimentación es negativa. O sea, realimentación negativa, A sub R es menor, la ganancia a lazo cerrado es menor que la ganancia a lazo abierto. Vamos a ver ahora el concepto de lo que se llama estabilidad relativa. El concepto de estabilidad relativa hace referencia a observar qué es lo que ocurre cuando por algún motivo A me varía. Si en el sistema A varía, yo quiero ver cómo varía A sub R cuando mi sistema es realimentado. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si yo lo que quiero es ver cómo varía A sub R cuando varía A, es derivar A sub R respecto de A. Es lo que realizo en esta ecuación que vemos aquí, donde el diferencial A lo pasamos del otro lado. Pero básicamente lo que hacemos es derivar a R respecto de A. Esta es la expresión que tenemos. Estabilidad relativa, si nosotros queremos ver la expresión de estabilidad relativa, es la derivada de AR respecto de AR, que tenemos que hacer esto, dividido esto, obtenemos esta expresión, que nos dice que la estabilidad relativa, que es la derivada de AR respecto de AR, es igual a la derivada de A respecto de A por 1 sobre 1 más A por beta. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Si la realimentación es negativa, decíamos que esta expresión entre paréntesis es un valor mayor que 1, con lo cual esta expresión va a ser menor que esta. Dicho con un ejemplo, la mejor forma de ver la bondad de la realimentación negativa es verlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la ganancia a lazo abierto de nuestro sistema es 50, beta, que era la muestra que yo tomaba de la salida y realimentaba la entrada, es del 1% positivo, o sea, realimentación negativa, esto mayor que 1, y suponemos que A varía en un 10%, se incrementa en un 10%, pasa de 50 a 55, vamos a ver qué pasa con la ganancia a lazo cerrado. Fíjense, el diferencial de A respecto de A, si varía 0,1, el diferencial de AR respecto de AR varía nada más que 0,066. Con lo cual, nosotros decimos entonces que el sistema, cuando yo hago realimentación negativa, es más estable. ¿Por qué? Porque
la ganancia a lazo abierto por algún motivo, por efecto de la temperatura, por lo que sea, me varió en un 10%, el sistema se vuelve más estable porque la ganancia a lazo cerrado varía en una porción menor. Bueno, podríamos decir de un 10% pasó a un 6,67%, tampoco es una locura. Bueno, hagamos el mismo ejemplo, pero ahora, en vez de realimentar un 1%, realimentemos un 10%. O sea, supongamos beta 0,1 positivo. Fíjense, la variación de AR respecto de AR, para el mismo ejemplo, o sea, cuando varía la ganancia a lazo abierto un 10%, la ganancia a lazo cerrado solo varía un 1,67%. Lo cual nos está diciendo de que no solo es más estable el sistema si la realimentación es negativa, sino también nos dice que si la realimentación es más fuerte, o sea, tomo una muestra más grande de la salida y la realimento a la entrada, el sistema es aún más estable. Ese es el concepto de estabilidad relativa. Por último, vamos a ver qué pasa si yo tengo primero un sistema a lazo abierto y ahora hago un sistema a lazo cerrado con realimentación negativa. ¿Qué pasa con la respuesta en frecuencia? Bueno, cuando el sistema es en alta frecuencia, supongamos que nuestro sistema, el modelo de nuestro sistema en alta frecuencia es de esta forma. Ustedes algo ya han visto con el sistema en alta y baja frecuencia. En alta frecuencia, generalmente los sistemas toman una expresión al menos similar a esta. Esta es la ganancia a lazo abierto, esto es A. Y A0, ¿qué era? La ganancia a frecuencias medias. Y vemos acá que tenemos un polo. ¿En qué frecuencia? En omega igual a omega A. ¿Qué pasa si este sistema, en vez de ser lazo abierto, lo hacemos lazo cerrado? O sea, tomamos una porción de la salida y la realimentamos a la entrada negativamente. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar esta expresión dentro de esta y nos va a quedar el sistema a lazo cerrado. Eso es lo que hacemos aquí. Si lo acomodamos, obtenemos esta expresión. Fíjense que esta expresión es muy similar a esta. En esta, la ganancia de frecuencias medias es A sub 0. En esta, la ganancia de frecuencias medias ahora es esto. Esto es una constante. Fíjense qué pasó con la ganancia a frecuencias medias. Disminuyó. ¿Por qué digo que disminuyó? Porque si es realimentación negativa, esto es mayor que 1, disminuyó en un factor 1 más beta por A0. Entonces, la ganancia a frecuencias medias disminuyó en esta cantidad, 1 más beta por A0. ¿Qué pasó ahora con la frecuencia superior de corte? Estamos analizando alta frecuencia. Antes era omega A, ahora es omega A por 1 más beta por A0. La frecuencia superior de corte aumentó en la misma cantidad que disminuyó la ganancia a frecuencias medias. Veamos qué pasa con un sistema cuando analizamos el sistema en baja frecuencia. En baja frecuencia, si recuerdan los problemitas que hicieron de la guía de baja frecuencia, cuando consideraban un capacitor, tomaba esta forma, tenía un 0 y un polo. Y A0 de nuevo es la ganancia a frecuencias medias. Bueno, esto es la ganancia a lazo abierto. ¿Qué pasa si ahora la ganancia, mi sistema es realimentado negativamente?
la ganancia al lazo cerrado, es reemplazar esto en la expresión de la ganancia al lazo cerrado, acomodando los términos. Fíjense que esta expresión es similar a esta, en donde A0, que es la ganancia de frecuencias medias, disminuyó en la misma cantidad que había disminuido para alta frecuencia, en el factor 1 más beta por A0. Esa es la ganancia de frecuencias medias. ¿Qué pasó con la frecuencia de corte? La frecuencia inferior de corte, que antes era omega B, ahora esa frecuencia inferior de corte disminuyó en un valor 1 más beta por A0. En conclusión, en definitiva, si nosotros analizamos la respuesta en frecuencia con realimentación negativa, vamos a obtener, si miramos este gráfico, fíjense, a lazo abierto teníamos una frecuencia inferior de corte y una frecuencia superior de corte y una ganancia de frecuencias medias a sub 0. Cuando realimentamos negativamente, vemos una disminución de la ganancia a frecuencias medias en un valor 1 más beta por A sub 0, pero sin embargo, la frecuencia inferior de corte es más baja que cuando era a lazo abierto en un factor 1 más beta por A0, y la frecuencia superior de corte es más alta en un factor 1 más beta por A0, con lo cual nosotros acá vamos a ver que entonces nuestro sistema tiene un mayor ancho de banda, o sea, puede ser utilizado a frecuencias más bajas y frecuencias más altas. Si bien la ganancia de frecuencias medias disminuyó, pero eso ya vamos a ver que no es inconveniente. Con el estudio de la realimentación, los conceptos básicos, sumado a lo que vimos al principio de clase, amplificadores diferencial, ahora sí estamos en condiciones de poder empezar a estudiar el funcionamiento de los amplificadores operacionales.